tiene dos grandes profesores dedicados exclusivamente a su educación desde niño. Y estamos hablando de Andrés Bello y estamos hablando de Simón Rodríguez. O sea, dos personas que iban a su domicilio contratadas a darle educación. Andrés Bello, que es considerado el padre de la educación en Chile, cuando él se va de Venezuela y se va para Chile, fundó todo un sistema educativo. O sea, no estamos hablando de una persona que tenía un maestro de barrio que, bueno, sí, está, yo le doy una mano, ustedes me dan unas monedas y le enseño, ¿no? Estamos hablando de una persona que en aquel siglo XIX tenía un concepto de la educación muy valorado. Y Simón Rodríguez, que no se sabe realmente si su nombre era Simón Rodríguez, era una persona perseguida por su ideología de liberación, pero que logra, o sea, con evidentemente el sustento económico de la familia de Bolívar, llevar al pequeño Simón a Europa, o sea, que conociera la cultura europea, que presenciara en Roma la coronación de Napoleón Bonaparte, y que en esa misma Roma Simón Bolívar jurara liberar de España a América. Que además pasa por Londres, y por Londres conoce a otro venezolano importante en cuanto a su desarrollo militar y social en Europa. Estoy hablando de Francisco de Miranda, amante de Catalina la Grande de Rusia, el único nombre de un criollo inscripto en el Arco del Triunfo como participante de lo que fue la Revolución Francesa. Y Francisco de Miranda era masón. Y crea una logia para los latinoamericanos o los sudamericanos, en definitiva, que la llamó la Logia de Lautaro, en Londres. Y ahí se inicia como masón Simón Bolívar. Y lo dejamos a Bolívar por ahí y vamos a pasar a José de San Martín. José de San Martín, que también venía de una familia muy importante dentro del Virreinato del Río de la Plata. Su padre, alto funcionario del gobierno español acá en el Río de la Plata, después de la expulsión de los jesuitas en 1767 de acá de América, es designado a ocupar el padre de San Martín muchas tareas que antes ocupaban los jesuitas. Por ejemplo, en lo que es nuestro departamento de Colonia actualmente,
la República Oriental del Uruguay. El padre de San Martín fue encargado de un importante desarrollo económico que fue la calera de las huérfanas. O sea, era una explotación de cal que estaba al lado de un convento donde refugiaban huérfanas. De ahí el nombre. Posteriormente de eso fue designado a lo que fue la misión de Yapeyú, en el territorio de las misiones, en el occidente del río Uruguay, lugar que actualmente pertenece a la provincia de Corrientes. Y ahí es donde nace José de San Martín. Que después algún día hablaremos si era hijo de San Martín o expondremos lo que plantea el historiador Chumbita, argentino, en cuanto a que no era hijo de San Martín, sino de Alvear, y que con Alvear, Carlos de Alvear, eran hermanos, pero eso vamos a dejarlo para otro día. Lo cierto es que con 7 años, la familia de San Martín vuelve a España. San Martín con 7 años vuelve a España y hace toda su educación en España. Se inicia en la carrera militar, forma parte de grandes batallas, tanto en el norte de África como después en lo que fue la resistencia de España contra la invasión de Napoleón Bonaparte, pero que también es iniciado en la logia Lautaro, como masón. En 1812, Carlos de Alvear y José de San Martín vuelven al territorio donde habían nacido, y se instalan en Buenos Aires y se suman a lo que es la revolución. Pero lo forman en Buenos Aires nuevamente la logia Lautaro. Que esa logia manejó los destinos de lo que fue la revolución del Río de la Plata, entrado ya el periodo de las repúblicas. Y vamos a Bernardo de O'Higgins, o sea, el prócer de Chile. Su padre, que era de origen irlandés, había logrado ocupar el virreinato del Perú. Fue virrey del Perú. Su educación también, que se desarrolla en Europa y que es iniciado también en la logia Lautaro. Pasamos a Francisco de Paula Santander, el prócer de Colombia. O sea, fue educado, o sea, venía también de una familia, plantadores de café, cacao, caña de azúcar, o sea, una familia adinerada, pero que logra una educación también en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá,
muy, muy alta para la clase que pertenecía. O sea, si bien venía de gente de gran patrimonio, o sea, se instala con becas a Santander para poder estudiar en Santa Fe de Bogotá. Becas concedidas por su tío que vivía ahí en Santa Fe de Bogotá. Vamos a Gaspar Rodríguez de Francia, Paraguay. Si bien el padre de él era de origen portugués en aquel momento, se casa con una mujer que, o sea, el padre de él se casa con una mujer que venía de una estirpe muy antigua, inclusive hasta un gobernador, Yegros, del Paraguay. O sea, que estaba emparentado con Fulgencio Yegros, que así se llamaba el mismo gobernador que tuvo Paraguay, Fulgencio, con los cuales Gaspar Rodríguez de Francia y Fulgencio Yegros, no el gobernador, sino el libertario, estaban emparentados. Sin embargo, no tuvo ningún empacho de fusilarlo en 1821. A diferencia de los anteriores, Gaspar Rodríguez de Francia venía de una tradición muy católica, por lo tanto, el contacto que podría haber tenido con la masonería no es, no es grande, en lo que es la parte personal de él. Y acá venimos con el contrapunto, venimos con Artigas. José Gervasio Artigas, que es nieto de un fundador de Montevideo. Y volvemos a repetir lo que dijimos al principio, o sea, Montevideo es la ciudad que se forma como capital de una banda oriental recién en 1724, o entre 1724 y 1730, cuando las otras ciudades capitales venían todas de 1500 y algo. Se funda Montevideo por una razón muy particular, en la cual a este territorio, vuelvo a repetir, que se lo consideraba de ningún provecho, de repente aparecen barcos portugueses en la bahía de Montevideo, aparece que están formando una especie de fortificación con cañones, y cuando se dan cuenta de eso desde Buenos Aires, Bruno Mauricio de Zavala manda a desalojar a los portugueses. Esto fue en 1724. ¿Por qué? Porque ya en 1681 el Imperio Español había sufrido el arrebato de lo que fue la colonia del Santísimo Sacramento, instalada justamente frente a Buenos Aires, en la costa norte de lo que es el Río de la Plata, por parte de los portugueses. Y con lo cual habían tenido N mil conflictos por eso.
Entonces, esta presencia portuguesa en la bahía de Montevideo hace que Buenos Aires reaccione y trate de hacer una población en esta bahía, que era importantísima, la gran y mejor bahía natural que tenía el Río de la Plata, y ahí es que se empieza la fundación de Montevideo. El abuelo de Artigas, habitante de Buenos Aires, sin destaque ninguno, es uno de los que llega a fundar o a poblar esa fundación de Montevideo, mandado por Bruno Mauricio de Zavala. A estos fundadores se les da un padrón dentro de lo que es la ciudad para que puedan construir su casa. Se les da una chacra más allá del ejido, o sea, lo que hoy es la calle Ejido, en Montevideo, a los efectos de que puedan cultivar productos para su manutención, y se les da también, por un sorteo que se realiza en Buenos Aires, una estancia. Por eso se le llama suerte de estancia, porque fue por un sorteo. Y bueno, a todos los pobladores se les sorteó, y de acuerdo a los resultados de ese sorteo, es que le tocó más cerca o más lejos de Montevideo. Ahora, poder llamar a la familia de Artigas o de los Carrasco, ¿no? O sea, por línea materna, de que eran aristócratas, que eran potentados, o sea, yo creo que es un disparate. O sea, si bien tenían un padrón que les habían dado para construir una casa, tenían una chacra, podían tener esta suerte de estancia, o sea, que fueran, en definitiva, de la aristocracia montevideana, es un disparate. Sí, ocuparon cargos en el cabildo, tenían estas propiedades, pero no se puede llamar una aristocracia, ¿no?, donde el único recurso natural que se podía tener era el ganado, y que el único producto que se sacaba de ese ganado en ese momento era el cuero. O sea, producto que podría servir para exportación, además de la carne que podría servir para alimentación. Entonces, considerar Artigas dentro de lo que, como muchos historiadores manifiestan, para mí erróneamente, de que pertenecía a la aristocracia montevideana, no era una aristocracia. O sea, trataban de remarla como podían, con la explotación del pueblo.